Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Viernes 17 de abril del 2020. Vamos a tener un mensaje el día de hoy, esta noche, que se llama Héroes de la Fe. Vamos a ver la vida de algunos personajes, porque eso nos ayuda para tener un poco más de ánimo. Pero antes de ir a ver los personajes, vamos a un versículo en el libro de los Salmos, capítulo 119, el capítulo más largo de los Salmos, el verso 52. Dice así el verso 52 del capítulo 19 del libro de los Salmos, 119. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. En épocas como la que estamos viviendo, en estos momentos duros de prueba, una de las cosas que más necesitamos es consuelo, ánimo, fortaleza espiritual. Y leyendo este salmo, este versículo, me encantó porque tenemos que ir a la Escritura para fortalecernos. Y eso es lo que dice aquí David. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Tenemos que tratar de llevar nuestra mente a través de la Biblia, a revisar todo lo que ha pasado con los grandes héroes de la fe, con los grandes hombres de Dios, para ver qué vivieron ellos, qué tuvieron que pasar ellos, por qué circunstancias tuvieron que pasar y cómo Dios los sacó adelante. Y justamente para eso son las Escrituras. Si vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos enseña el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que estos dos versos se llevan muy bien, porque la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguir, de alguna forma reprendernos con argumentos, para corregirnos, para instruirnos, y con el propósito de preparar al hombre de Dios para que esté enteramente listo para toda buena obra. Bien, si la función de la Escritura es enseñarme, corregirme, etc., y si voy a la Escritura y veo lo que Dios ha hecho con sus personajes destacados, voy a ser consolado porque voy a ver el poder de Dios, la misericordia de Dios, cómo Dios perdona a estos hombres que los hemos llamado héroes de la fe, pero que fueron hombres comunes y corrientes, iguales a usted, iguales a mí, pero con una diferencia, que ellos, sus nombres están escritos ahí por la eternidad. Todo porque confiaron en Dios. Muy bien. Si vamos al libro de Santiago, vayamos al libro de Santiago, una cita muy conocida, ya la hemos visto varias veces, pero quisiera resaltar una vez más algo aquí. Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, escuche bien, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, entonces tenemos que, en el verso 2, que las pruebas son necesarias y debemos estar felices con ellas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia nos convierte en perfectos y cabales. Ahora, si comparamos este verso con el que Pablo le enseñó a Timoteo, podemos darnos cuenta que la Escritura, la palabra de Dios, y toda la Escritura es útil para consolarnos, para enseñarnos, para recordarnos lo que Dios puede hacer. Y si le añadimos a esto la prueba de nuestra fe o las pruebas que nos vienen, entonces la enseñanza de Dios más la práctica. ¿Por qué la práctica? Porque en la prueba
tenemos que poner en práctica la fe de la que estamos aprendiendo de los otros personajes. Y con un propósito específico, para que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado y sea perfecto y cabal para Dios. Así que, de todos los males que tiene esta temporada de cuarentena, de pandemia, etc., tenemos que buscar las cosas buenas y sacar provecho de ellas. Dios nos está preparando, nos está formando, nos quiere llevar a la Escritura para que seamos consolados en estos momentos de dificultad. Y tenemos una prueba tremenda, una prueba terrible por la que usted y yo estamos atravesando, en circunstancias totalmente desfavorables. Pero ahí es donde los hombres y las mujeres de Dios tenemos que poner en práctica lo que creemos. Y Dios está formando nuestro carácter, nos está haciendo conforme a lo que Él quiere que usted y yo seamos. Ahora, vayamos a los ejemplos. Quisiera ir, antes de ir al Antiguo Testamento, a buscar personajes. Vayamos por un momento al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice así: Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A quién se está refiriendo? Si usted ve el capítulo 11, nos va a hablar, todo el capítulo de 11, el autor del libro de Hebreos nos habla de la fe. Y empieza hablando de una serie de nombres de personajes que destacaron en las Escrituras. Y a eso se refiere luego el autor del libro cuando en el capítulo 12, versículo 1, nos dice que todos esos personajes, todos esos héroes de la fe, como los hemos llamado hoy, son testigos para nosotros, para que veamos que teniendo fe en Dios se puede triunfar, se puede salir adelante. Dios puede convertir en nuestra vida lo que Él quiere que se haga, que seamos perfectos, cabales y enteramente preparados, útiles para el Señor. Así que eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas y lo que las pruebas también ayudan a hacer en nuestras vidas. Vamos a la historia. Yo tengo aquí algunos personajes y vamos a analizarlos un poquito. En primer lugar, Noé, uno de los grandes hombres de Dios. Note usted que Noé tuvo que soportar en su vida el diluvio. Estuvo prácticamente un año encerrado en el arca, sin poder salir, sin saber qué iba a pasar más adelante. Circunstancias difíciles. Noé y su familia superó la prueba, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Tenemos a Abraham. Abraham, Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela, tu casa, deja todo y ven a la tierra que yo te mostraré, sin conocer a Dios prácticamente. Y ya cuando avanzaba el tiempo y Abraham era mayor y su esposa habían tenido un hijo en su vejez, Dios le dice a Abraham: ven acá, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Y Abraham fue probado, pero Abraham fue al monte, levantó su mano para sacrificar a su hijo hasta que Dios le dijo: espera. Así que Abraham tuvo una prueba muy fuerte, al igual que Noé. Tenemos a José, otro de los grandes héroes de la fe, vendido por sus hermanos, llevado a prisión, llevado a la cárcel por ser fiel a Dios. Y no estuvo en la cárcel un tiempo corto, estuvo algún tiempo en la cárcel. José fue probado por parte de Dios también y fue fiel a Dios. Tenemos a Moisés. Moisés tuvo que andar 40 años con un pueblo rebelde, dando vueltas en el desierto, y no pudo entrar ni siquiera Moisés en la tierra prometida. Así que vemos a un grande de Dios también siendo probado y pasando momentos difíciles. Conocemos la historia de Job. No es ni siquiera necesario hablar de las pruebas de Job. Y Job pasó este tiempo de pruebas siendo fiel a Dios. Tenemos hombres como David perseguido por Saúl.
y tanto tiempo que tuvo que vivir en cuevas y en montañas huyendo, y luego él escribe todos los salmos de la protección de Dios. Tenemos hombres como Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia y por ser fiel a Dios lo iban a mandar al foso de los leones. Y por último, si vamos un poquito al Antiguo Testamento, y se nos están quedando un montón de personajes más del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo quisiera resaltar a dos hombres, a Pablo y a Pedro. Pablo fue apedreado, fue golpeado, fue encarcelado y por último murió decapitado. El apóstol Pedro fue preso, fue golpeado también y por último murió crucificado boca abajo, porque la historia secular lo cuenta así, la historia de la iglesia, que él dijo que no era digno de morir en la forma que había muerto su Señor. Pero ahí tenemos grandes hombres de Dios que soportaron, que fueron probados, que pasaron por dificultades, al igual que usted y yo estamos pasando en este momento. Pero hombres que fueron y que pusieron su confianza en Dios. Ahora, ya hemos visto por qué estos hombres destacaron. Resaltemos. Estos hombres conocían la palabra de Dios, entonces sabían el poder de Dios y lo que Dios podía hacer, y cada uno de ellos fue probado. Yo espero que usted conozca la palabra de Dios, pero que está siendo probado, eso sí que lo está haciendo en estos momentos. Dios jamás se olvidó de ellos, Dios siempre estuvo pendiente de ellos. Dios envió la ayuda en el momento oportuno. Note que nunca la ayuda llegó cuando ellos quisieron o en el momento que ellos pensaron. No, hubo un lapso de tiempo que ellos tuvieron que vivir esa prueba, esos momentos difíciles como el que estamos pasando hoy en día. Son momentos duros, terribles. Nosotros tenemos y sabemos que de esta prueba todo va a resultar para bien, porque esas son las promesas del Señor. Y el problema es vivir el día a día de esta prueba, porque sabemos que el resultado va a ser bueno sí o sí. Pero vivir el proceso de la prueba es lo que nos cuesta. Pero estos hombres tuvieron que pasarlo también. Tenemos que estos hombres fueron fieles a Dios y a su palabra en el momento de la prueba. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ser, fieles al Señor en este momento de prueba que estamos pasando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué ellos sí pudieron hacerlo? Hemos dicho que eran hombres comunes y corrientes, como usted, como yo. Por lo menos hasta que el Señor Jesucristo vino, ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de su ser para que los ayude. Dios los guiaba de otra forma. Pablo y Pedro fue ya otra cosa. Ellos sí tenían la ayuda interior del Espíritu Santo. Pero ¿qué hicieron ellos para poder resistir, para poder soportar? Ahora sí vamos a ver algunos versos y vamos a ver la clave, por qué ellos fueron fieles a Dios. ¿Qué hicieron para poder destacarse como grandes hombres de Dios? El primero de ellos, Noé. Vamos a ir haciendo un recorrido rapidito por la Escritura para ver qué fue lo que estos hombres hicieron. Dice el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 5, que e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso destaca Dios en Noé. Hizo todo conforme a lo que le mandó Jehová. Obedeció y confió en Dios. Noé, y es uno de los grandes hombres de Dios hoy en día. Abraham, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, yo les había dicho que este capítulo habla de los héroes de la fe. Vamos a leer versículos 17 a 19 sobre Abraham. Dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham confió en Dios. Él sabía que si Dios le había prometido descendencia en Isaac, Dios, por más que fuese sacrificado Isaac, Dios le podía levantar de los muertos. Abraham sabía que estaba pasando por una prueba difícil, pero fue fiel a Dios.
José, libro de Génesis, capítulo 45, versos 4 y 5. Génesis 45, versos 4 y 5. Dice así: Entonces dijo José a sus hermanos cuando se presentó: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José fue fiel, jamás se quejó de Dios, nunca renegó. Su confianza estuvo puesta en Dios. Tenemos a Moisés. Vamos nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 11, versos 24 a 27. Hebreos 11, 24 a 27. Vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien, vemos hombres fieles, vemos hombres que confiaron, vemos hombres que pasaron por momentos difíciles, hombres que renunciaron a todo lo que tenían por ser fieles a Dios. Job, vamos al libro de Job. Y estamos yendo a todo esto porque es necesario que recordemos las cosas que Dios ha hecho con sus grandes hombres para que tengamos ánimo. Así lo decía el primer salmo que leímos. Job, capítulo 1, versículo 21. Dijo Job así: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué más dijo Job en el capítulo 2, versículos 9 y 10? Cuando estaba en lo peor, cuando todo su cuerpo picaba, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y hace una pregunta: ¿qué? Dos preguntas, y viene la otra. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sabía en quién creía y tenía su vida puesta en manos del Señor. Y así como recibía lo bueno, estaba dispuesto también a recibir lo que para él en ese momento no era bueno. Esto hay que aprender mucho. David, vamos al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 119. El rey David, versículo 49, dice así: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Versículos 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Sabía David de la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo animaba, le daba vida, por eso le obedecía. El versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y el último, el 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. David se refugiaba en el mandato de Dios. Daniel, capítulo 6. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes.
cuando Daniel fue amenazado de muerte, de ser echado en el foso de los leones, Daniel se postraba y oraba a Dios, como solía hacerlo siempre, porque tenía su confianza puesta en Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Antes de morir, Pablo escribió en su última carta a Timoteo las siguientes palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La confianza plena de Pablo estaba puesta en el Señor y a él no le importaba simplemente que lo golpeen. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y el apóstol Pedro, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 35, dice así: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Juan capítulo 6, versos 67 a 69, dice así: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos estos hombres pasaron por momentos terribles, pero le creyeron a Dios, confiaron en Dios y Dios les respondió en el momento oportuno. Todo lo que los caracteriza, lo que tienen de común, es que depositaron su fe en su Señor, en su Creador. Usted y yo en la actualidad tenemos días buenos y días no tan buenos, por no decir de los otros. Días en los que estamos con ánimo, días que recibimos noticias y que se nos baja el ánimo. Estos hombres también tuvieron ese tipo de días. También tuvieron momentos duros, también fallaron, pero Dios les perdonó. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Y esto también debemos aprender de estos hombres. Miren lo que dice David en el Salmo 130. Salmo 130, versos 1 en adelante. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero hay en ti perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Jehová, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así como estos hombres fallaron, nosotros también fallamos, pero nuestra confianza debe estar en Dios, porque Él va a redimir nuestros pecados. Así que es hoy cuando hay que confiar en Dios. Es hoy donde hay que demostrar qué es lo que creemos. Como dije hace un momento, el proceso
es muy duro. Tenemos días arriba, tenemos días que nos bajamos. Hay que ir a Dios, hay que ir a la Escritura, hay que ir a pensar en lo que estos hombres hicieron y en sus errores y cómo Dios los levantó a todos y cómo ellos terminaron sus días. De algo sí podemos estar seguros y todos tienen esto en común, que el Señor jamás, nunca los abandonó y más bien les daba ánimo, como a Josué, el bien conocido versículo de Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es nuestra esperanza. Tenemos que ponernos firmes. Hay un verso en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39, que dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano querido, mi hermana querida, ojalá que en esa lista del libro de Hebreos, capítulo 11, que continúa, que dice el autor que no la siguió haciendo porque no habría espacio para tantos hombres, esté su nombre, esté mi nombre, por la valentía de confiar en Dios. En los momentos duros como lo que estamos pasando hoy en día, hay que depositar toda nuestra confianza a Él, creerle a Él, esperar en Él, esperar y agarrarnos de Él y esperar el resultado final cuando Él diga basta. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos anima. Y yo quiero darte gracias por tantos hombres que pusieron su vida en juego, Dios, y pusieron su confianza totalmente en ti. Y porque nosotros podemos aprender de ellos, porque el resultado fue favorable, porque siempre has sido fiel. A pesar que pasaron por momentos duros y difíciles, siempre fuiste fiel con ellos y los sacaste adelante, Dios. Por eso nos animamos esta noche, porque esperamos en ti, nos agarramos en ti. Podrán caer 1000 y 10,000 a nuestro alrededor, Señor, pero tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza. Y si alguien no te conoce, Señor, toca sus corazones. Y si alguien quiere venir a ti, esto es lo que tendría que decir: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito que hagas en mi vida lo que hiciste con todos esos hombres en la Escritura. Ayúdame a tener fe en ti. Perdona mis pecados. Gracias por salvarme en aquella cruz. Te entrego mi vida. Aquí estoy. Ayúdame a confiar y a poner en práctica lo que me pides. Y Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendito seas, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.